Meditación de la palabra de Dios. ¿Por qué decimos hermoso día? Porque gracias a Dios, como dice su palabra, la misericordia de Jehová son grandes cada mañana. Nos ha regalado un día más de vida para respirar, para ver lo lindo, hermoso que Dios lo ha creado. Por eso decimos que está hermosa el día. Cuando hay paz en el alma, todo es hermoso, todo es lindo. Por eso, amigo, Cristo dijo: paso dejo, paso doy, yo no lo doy como el mundo lo da. Dijo Jesucristo. No lo dijo yo, no lo dijeron los evangélicos, no lo dice ningún hombre, lo dijo Jesús. Así que vamos al Antiguo Testamento, en 1 de Samuel, capítulo 18, versículo 20, la palabra de Dios se le va honrando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu. Dice así: pero Mical, la otra hija de Saúl, amaba a David, y fue dicho a Saúl y le pareció bien a sus ojos. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias, Señor, por permitir en esta hora de predicar el mensaje de tu palabra. Úngeme con la unción fresca de tu Espíritu Santo, sin la cual yo nada puedo hacer, Señor. Usa mis cuerdas vocales, usa mi alma, mi espíritu, lo pongo en tus manos y seas tú glorificado, exaltado. Tu gloria se muestre usando mi vida, Señor, que yo sea un canal de bendición, que yo pueda predicar tu palabra con ese denuedo, con esa elocuencia, con esa sabiduría, con esa inteligencia, con ese poder, con esa unción, con ese fuego de tu Santo Espíritu. Que yo sea un instrumento en tus manos y declaro victoria, y glorifícate y deshace todo intento del maligno, desbarata y deshace toda obra del diablo. Liberta, libera, salva, liberta, confronta, exhorta, edifica y muestra tu gloria conforme tú, Señor, lo sabes hacer. Y haz milagros, sanidades, conforme es tu voluntad. Usa mi vida, que yo sea instrumento en tus manos. Usa a esta vasija de barro, Señor. Glorifícate, en el nombre de Jesús te doy gracias. Amén y amén. Dice, amigo, en el libro de 1 de Samuel, escrito por uno de los grandes profetas que Dios usó de una manera extraordinaria, el profeta Samuel. Samuel es un profeta del Antiguo Testamento en las cuales Dios usó a este hombre, pero para que este hombre llegara a ser profeta, mira, siendo niño, dice que fue dejado en el templo de Dios. Cuán bueno es llevar a los niños a la casa de Dios, para que, dice la Biblia, instruya al niño cuando sea niño, pero cuando sea viejo no se aparte del evangelio. Mira, Samuel lo llevaron al templo de niño, y dice que siendo niño Dios lo habló, y por eso es bueno llevar a los niños, y en el templo Dios les va a dar experiencias genuinas, poderosas y sobrenaturales, que solamente Dios sabe hacerlo con las almas que van a Él. Y entonces el niño nunca se aparta, el joven llega a la vejez y nunca se va a apartar. Usted ve a Samuel como estando en el templo nunca se apartó de la presencia de Dios. Y entonces vemos que dice la Biblia que Samuel, usted puede ver ahí, Samuel, el profeta Samuel, ya siendo joven, dice que vio a este sacerdote Elí, que estaba cortado en la presencia de Dios. Mejor dicho, ese hombre estaba caído, estaba mal delante de Dios. Pero sin embargo, cuando este hombre predicaba la palabra de Dios, dice la Biblia que Samuel ni una palabra dejaba caer al suelo. Mejor dicho, que Samuel había aprendido algo, que dice la Biblia, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Mejor dicho, él no miraba al profeta, no miraba al sacerdote Elí, sino él miraba la palabra. Miraba quién lo usaba al sacerdote Elí. ¿Quién era? El Espíritu de Dios, y él lo recibía la palabra, no rechazaba la palabra. Entonces por eso usted ve que Samuel no le tenía cólera a Elí, porque estaba descuidado, porque consentía a sus hijos, porque le daba cabida a los hijos a hacer cosas malas. No. ¿Por qué? Porque él no lo miraba al hombre, ni era seguidor de hombre. Él miraba ¿a quién? Le miraba a Dios y a su palabra. Y por eso usted ve en la Biblia cómo Dios lo levanta a Samuel como juez. Y aparte, siendo juez, fue un profeta. Aparte de ser profeta, dice que él cuando hablaba, dice que los oídos de las personas retenían
por la presencia, la unción, el fuego, el poder del Espíritu Santo en Samuel. Y era bien respetado Samuel, porque era Dios el que hablaba por Samuel. Pero cuando la gente, los hombres y mujeres, no quisieron oír la voz de Dios, lo desecharon a Samuel. Y Dios le dice, no me han desechado a ti, Samuel, sino me han desechado a mí. Es que era Samuel solamente instrumento. No era Samuel el que venía a decir lo que quiero, lo que le parece, o venía a decir verdades, o quererse dueño de la verdad. No, él solamente decía lo que Dios le decía que hable. Pero cuando el hombre está descuidado, está apartado de la presencia de Dios, entonces no va a recibir la palabra, no va a recibir el mensaje, no va a aceptar cuando la palabra viene del cielo, cuando la palabra viene del Espíritu de Dios, no lo va a aceptar, sino lo va a mirar al hombre. Lo va a mirar a esa persona y lo va a agarrar una antipatía. Por eso aquí, mire, vamos a la palabra. Aquí habla del amor y del odio. Porque mire, acá dice, pero Mical, la otra hija de Saúl, amaba a David y fue dicho a Saúl y le pareció bien a sus ojos. Mejor dicho, que a Saúl le cayó en gracia a David al escuchar que su hija Mical estaba enamorado de Saúl, de David. Y acá dice, le pareció bien a sus ojos. Mejor dicho, que vemos ahí el amor de una joven hacia David. Y también Saúl sintió ese cariño por David. Pero usted, el que sabe la historia, más adelante, Saúl, ¿cómo lo llevó a odiar a David? Usted puede ver ahí, primero es el amor, ¿no? Y después viene el odio. Ahora mira acá dice, pero Mical, la otra hija de Saúl, amaba a David. Mejor dicho, se había enamorado. Y fue dicho a Saúl y le pareció bien a sus ojos. Dice, vamos a otro versículo, el versículo 27. Dice, se levantó David y se fue con su gente y mató a 200 hombres de los filisteos y trajo a David los prepucios de ellos y los entregó todos al rey a fin de hacerle yerno del rey. Y Saúl le dio su hija Mical por mujer. Mira, no le puso excusas. Mira, ahí puedes ver el cariño de un suegro con su yerno. Ahí lo quería, ¿no? Ahí fluía el amor. Ahí está el amor todavía de Dios. Porque también Saúl ahí, Saúl de acá había desagradado a Dios. Pero mire, vamos a más abajo leyendo lo que dice. Y Saúl dijo, yo se la daré para que le sea por lazo y para que la mano de los filisteos sea contra Dios, contra él. Dijo pues Saúl a David por segunda vez, tú serás mi yerno hoy. Mira, ahí todavía está el amor. Y por eso usted ve cuando un hombre y una mujer le caen en gracia al yerno, como lo quieren, ¿no? Más si viene con carro, viene con moto, o tiene dinero, o tiene profesión, vaya a verlo como lo quieren, ¿no? Y si es respetuoso, amable, porque todos los yernos son diferentes, todos los suegros también, ¿no? Tienen diferentes actitudes, tienen diferentes formas como quererlo, ¿no? Y aquí vemos un amor, un cariño del suegro hacia el yerno. Y entonces vemos aquí, dice, y mandó Saúl a su siervo, dice, hablar en secreto a David diciéndole, aquí el rey te ama y todos sus siervos te quieren bien. Sí, pues, dice, pues, yerno del rey. Imagínate que lo dice. Todavía no se casa con este, ¿cómo se llama? Mical, y ya le están diciendo yerno. Dice, y mandó Saúl a sus siervos, hablar en secreto a David. Dice, y mandó Saúl a sus siervos, hablar en secreto a David, diciéndole, he aquí el rey te ama. El rey te ama. Mire, escuche bien, El rey, dice, aquí el rey te ama y todos sus siervos te quieren bien. Se pues yerno del rey. Mejor dicho, que estaba en el momento donde, como David todavía no era tropiezo para Saúl, y Saúl todavía no lo miraba como enemigo, entonces ahí Saúl lo quería. Y mira, hasta sus consiervos del rey Saúl lo querían a David. Y mira lo que dicen aquí. Y mismo Saúl, el rey, su suegro, dice, mandó Saúl a sus siervos a hablarle en secreto a David, diciéndole, he aquí el rey te ama y todos sus siervos te quieren bien, sé pues yerno del rey.
Mejor dicho, que Saúl manda en secreto a decirle que sea su yerno. ¿Ah? Mira cómo es cuando todavía el cariño está ahí, ¿no? Y así muchas veces el hombre dice, yo quisiera que ese hombre sea mi yerno. Hay otro que dice, yo quisiera que ese sea mi nuera, ¿no? Porque todavía no le ve sus defectos, sus debilidades. O porque le cae en gracia, hace lo que su suegro quiere, ¿no? Porque usted ve a David, todo lo que Saúl le mandó, él lo hizo. Se enfrentó al gigante Goliat, le cortó la cabeza. Se enfrentó a todo gigante, le cortó el prepucio, lo hizo. Entonces el suegro estaba contento porque David hacía lo que su suegro Saúl le mandaba. ¿Ah? Pero mire, vamos a seguir leyendo ya lo que dice la palabra de Dios. Y mandó Saúl, dice a su siervo, hablar en secreto a David, diciéndole, aquí el rey te ama y todos sus siervos te quieren bien, sí, sé, pues yerno del rey. Le están diciendo que sea yerno del rey, ¿bien? ¿No? Entonces el siguiente versículo dice, los criados Saúl hablándole estas palabras a los oídos de David, y David dijo, ¿os parece a vosotros que es poco ser yerno del rey, siendo yo un hombre pobre y de ninguna estima? Mira, David le está diciendo, ¿cómo crees que yo voy a ser yerno del rey si yo soy un hombre pobre? Mejor dicho, pastor de ovejas. ¿Ah? Pastor de ovejas, pobre, y el rey millonario, rico, tiene dinero, pero a pesar que era pobre, y a pesar que no tenía dinero, y a pesar que no tenía en abundancia, pero dice que Mical cuando lo vio se enamoró, dice. Mejor dicho, que Mical le vio los atributos que él tenía, la capacidad que él tenía, el intelecto que él tenía, porque muchas veces la mujer ve en el hombre eso, o el hombre mira eso en una mujer, y a veces otras personas no se dan cuenta, pero el que se enamora sí ve eso, ¿no? Y acá dice, y los criados de Saúl le dijeron la respuesta diciendo, tales palabras ha dicho David. Mejor dicho, van a decirle a Saúl, nosotros sean como alcahuetes, más o menos, ¿no? Dice, y los criados de Saúl le dijeron la respuesta diciendo, tales palabras ha dicho David. Y Saúl dijo, decid así a David, el rey no desea la dote, sino 100 prepucios de filisteos, para que sea tomada venganza de los enemigos del rey. Pero Saúl pensaba hacer caer a David en manos de los filisteos. ¿Se dan cuenta? Mejor dicho, que le manda a enfrentar a los filisteos, pero su plan de él era que los filisteos lo mataran. Mira, por ahí ya está comenzando a planificar algo satánico y diabólico que tiene en su corazón. Pero se le salió, como dice el dicho, el tiro por la culata. Tal vez lo quiso envenenar, tal vez lo quiso matar, tal vez lo quiso desaparecer, tal vez levantó intrigas, habló un montón de cosas contra él para matarlo, pero Dios estaba con David. Y no le salió el plan de este suegro llamado Saúl. Dice, cuando sus siervos declararon a David estas palabras, pareció bien las cosas a los ojos de David para ser yerno del rey, y antes que el plazo se cumpliese. Se levantó David, se fue con su gente y mató 200 hombres de los filisteos y trajo a David los prepucios de ellos y le entregó todo el rey a fin de hacerle yerno del rey. Y Saúl dijo, y Saúl le dio su hija Mical por mujer. Mira, ahí el rey David complació su capricho del rey Saúl, lo que él quería. Y ahí le dio como esposa a Mical. Ahí dice, Saúl le dio su hija Mical por mujer. Pero él quiso matarlo. Pero le salió, como dice, el tiro por la culata. Cuando Dios está con un hombre, dice su palabra, como estuvo con David, por un camino vendrán sus enemigos, por 7 estarán huyendo. A su lado caerán 1000 y 10.000 a su diestra, mas a él no llegarán, porque si Dios está con David y puede estar contigo, así se levanta el mismo infierno y el diablo y los demonios. Contra ellos mismos se va a ir, porque dice la palabra, lo que no quieres que te hagan a ti, no lo hagas a tu prójimo, porque tú mismo te vas a cortar con la misma espada que levantas contra tu prójimo. Así que desiste, arrepiéntete. Dice, pero Saúl viendo y considerando que Jehová estaba con David, viene, dice, pero Saúl viendo y considerando que Jehová estaba con David y que su hija Mical lo amaba. A ver, vamos a ver qué dice.
tuvo más temor de David y fue Saúl enemigo de David todos los días. Escucha, fue enemigo de David todos los días. Y a pesar que él se había dado cuenta que Dios estaba con David, y a pesar que su hija lo amaba, pero él lo dice, fue enemigo. Saúl fue enemigo de David todos los días. Y por eso usted ve, he escuchado un montón de veces que he predicado, cuántos años Saúl, su yerno, su suegro, se dedicó a quererlo matar a David. ¿Y lo llegó a matar? No lo mató. Pero ¿cómo comenzó? Primero lo agradó, ¿no? Y quiso que sea su yerno. Y así lo amaba. Y así muchas veces suegros aman al yerno. Y yernos que aman al suegro. Suegras que aman al yerno o a la nuera. Y después no lo quieren ver, pero ni pintura, y no quiere que ni mencionen su nombre. Y desea que se muera. Hay unos que van al extremo, que lo que quieren envenenar, o hay otros que van al extremo, van y lo hacen brujería. Porque existe la brujería, existe el diablo. Pero, escuche bien, pero, si Dios está contigo, amigo y amiga que está escuchando la palabra, no te va a pasar nada. Nada te va a pasar. Entonces ve usted aquí la palabra de Dios. 1 Samuel estamos leyendo, ¿no? Cómo Saúl se convirtió en un enemigo de David. Vamos a 18:6, más adelante. 1 Samuel capítulo 18, versículo 6, dice la palabra. Aconteció que cuando volvió ellos, cuando David volvió de matar al filisteo, salieron las mujeres de toda la ciudad de Israel cantando y danzando para recibir al rey Saúl con panderos, con cánticos de alegría y con instrumentos de música. Salieron a recibirlo, ¿no? Dice, aconteció que cuando volvían ellos, cuando David volvió de matar al filisteo, mejor dicho, lo había matado al gigante Goliat, volvió de matar al filisteo, salieron las mujeres de todas las ciudades de Israel cantando y danzando para recibir al rey Saúl con panderos, con cánticos de alegría y con instrumentos de música. ¿Y qué cantaban? Escuche. Y cantaban las mujeres, danzaban y decían, Saúl hirió a sus miles y David a sus 10,000. Mejor dicho, que el yerno le resultó más capazote o tenía más capacidad que su suegro. Y David era pobre y Saúl era rico. David no era rey y Saúl era rey. Saúl tenía un ejército a su alrededor y entre ellos estaban sus hermanos de David. Y David no tenía nada. Pero David tenía algo. ¿Qué cosa era? La presencia de Dios. El Espíritu de Dios estaba sobre David. Y por eso te ve qué cosa dice la Biblia. Dios honra al que lo honra. Cuando tú honras a Dios, Dios te va a honrar. Si tú no honras a Dios, Dios no te va a honrar. Vas a ser avergonzado. ¿Cómo pasó con Saúl? Mire, acá Saúl está siendo avergonzado y David está siendo honrado. ¿Por qué? Porque David sirve a Dios, más Saúl no, porque Saúl ya se le habían metido los demonios. Saúl ya había dejado a Dios. Por eso que Saúl busca a alguien que pelee con el gigante. Y por eso ahí entra en escena David, el que Dios había tenido preparado ya para exaltarlo. Y Saúl fue avergonzado. Y mira aquí, aparte que fue avergonzado, fue probado también. Y dice, y cantaban las mujeres, danzaban y decían, Saúl hirió a sus miles y David a sus 10,000. Y escuche, mira el siguiente versículo, lo que dice, y se enojó Saúl en gran manera y le desagradó este dicho. Y dijo, a David dieron 10,000 y a mí 1,000, no te falta más que el reino. ¿Qué cosa vemos ahí? Se llenó de envidia, se llenó de cólera, se llenó de resentimiento. Quiso, aleluya, se llenó de qué cosa. ¿Y a dónde estaba el cariño que primeramente sentía su yerno? Y ahora qué cosa siente, odio, siente cólera. Y así a veces el suegro se siente contra el yerno porque el yerno lo supera. Porque cuando Dios está, te va a superar. Pero también entra al camino de Dios y vas a ver cómo Dios te va a bendecir. ¿Por qué te acaba la vida? Ama a tu yerno, ama a tu suegro, ama a tu nuera, ama a tu suegra. No te hagas hígado, no te hagas vinagre. Ven, acepta a Jesucristo y Jesucristo te llevará todos esos espíritus que atormentaban a Saúl y le dio paz.
y le dio amor. Y por eso usted ve en la Biblia que David era el que agarraba el arpa y cantaba alabanza. Y cuando él cantaba, Saúl podía dormir. Y usted tal vez no puede dormir, y para que duerma tiene que tomar su pastilla para que pueda dormir. Es que los demonios no te dejan descansar, te tienen afligido, te producen insomnio en la noche. Por eso escucha la alabanza, arrepiéntete, que esos demonios se vayan y te dejen de atormentar. Y acá dice, y se enojó Saúl en gran manera y le desagradó este dicho, y dijo a David, dieron 10,000 y a mí 1,000, no le falta más que el reino. ¿Qué le está diciendo Saúl? A David. Vamos siguiendo leyendo. Y dice, y desde aquel día Saúl no miró con buenos ojos a David. ¿Qué cosa? Se llenó de odio. Es que ya Saúl estaba endemoniado, porque la Biblia dice que de primer momento, cuando Saúl desobedeció, Dios le habló a Samuel, le dijo, yo he desechado a Saúl y no llores por él, porque dice que una noche entera Saúl lloraba por Saúl para que Dios lo restaure. Pero Dios dijo, yo no lo restauraré, yo ya lo deseché a este hombre. Y por eso dice la Biblia que vinieron espíritu de parte de Jehová y atormentaba a este hombre, al rey David. Y por eso ve usted aquí al rey Saúl, perdón. Dice, y desde aquel día Saúl no miró con buenos ojos a David. ¿Qué cosa es mirar con buenos ojos? Que lo agarró odio, que lo agarró cólera. Y le agarró cólera, ¿por qué? Porque esta gente cantó así. Pero era la verdad lo que ellos estaban hablando. No era mentira, era verdad. Pero a Saúl no le gustó. Porque ya estaba endemoniado. Porque si el Espíritu de Dios hubiera estado en Saúl, se hubiera dado cuenta que las victorias que tuvo Saúl y las victorias que tuvo David, no lo hizo David, no lo hizo Saúl. Fue Dios, el Espíritu de Dios cuando estuvo en ellos. Fue el Espíritu de Dios que lo usó a David. Fue el Espíritu de Dios que lo usó a Saúl. Entonces Saúl hubiera dicho, bueno, es la voluntad de Dios a usarlo más que yo. Tranquilo, no se hubiera acabado la vida. Como decir, bueno, es la voluntad de Dios bendecirlo más, ayudarlo, prosperarlo, ponerle gracia, sabiduría. Bueno, es la voluntad de Dios, se hubiera gozado, porque si hubiera estado el Espíritu en él. Pero como el Espíritu de Dios no estaba en él, sino estaban los demonios, por eso se llenó de odio. Y por eso se llenó de cólera. Porque el Espíritu de Dios te da paz, te da gozo, alegría, contentamiento, te da benignidad, templanza, bondad, fe, amor, paz. Te da el Espíritu de Dios. Pero usted ve ahí, usted ve los frutos que demostró Saúl contra su yerno David. Y dice, y desde aquel día Saúl no miró con buenos ojos a David. Estamos en el 18, versículo 9. Siguiente versículo 10 dice, aconteció al otro día que un espíritu malo de parte de Dios tomó a Saúl y él desbarataba en medio de la casa. Desvariaba, dice, y él desvariaba en medio de la casa. David tocaba con su mano como los otros días y venía Saúl la lanza en la mano. ¿Se da cuenta? Dice desvariaba. Ahora, cuando una persona desvaría, ¿estará endemoniado? Dice acá dice la Biblia, dice 18:10 de 1 Samuel. Dice, aconteció el otro día que un espíritu malo de parte de Dios, escuche bien, de parte de Dios, tomó a Saúl. Mejor dicho, Dios le dio permiso a los demonios que tomen posesión de Saúl, porque Saúl le había desobedecido a Dios. Y toda desobediencia, como decíamos hace unos días, se constituye en rebelión. Y toda desobediencia se constituye en que tú adoras ídolos, imágenes o consultas a los brujos. Y Saúl no hizo eso. Saúl fue y consultó a la pitonisa, siendo él como rey, que había dado un decreto que nadie podía consultar a los brujos y los brujos tenían que ser quemados y desaparecer. En su tiempo él fue, pero después mira, cuando él desagradó a Dios, los demonios atormentaron y ahora Saúl, que prohibió que se vaya a consultar a los brujos y a los hechiceros de acuerdo a la ley que Samuel había dado, ¿qué hizo Saúl? A consultar a la bruja pitonisa porque quería hablar con Samuel. Y supuestamente la pitonisa dice que vino Samuel. No era Samuel, porque los demonios no pueden llamar a un hombre que está muerto, porque dice la Biblia, una vez que el hombre muere, dice, y viene el juicio, y ahí queda todo. Los que están en el cielo no pueden bajar a la tierra, y los que están en el infierno no pueden salir a la tierra, son demonios. Porque una bruja no puede llamar a los espíritus.
Sí puede llamar espíritus, pero no espíritus de los humanos, sino los espíritus de los demonios. Y por eso te ve a Saúl conversando con los demonios cuando consultó a la pitonisa. Y ahí, acá dice, ve, y aconteció el otro día que un espíritu malo de parte de Dios tomó a Saúl y él desbarataba en medio de la casa. David tocaba con su mano como los otros días y tenía a Saúl la lanza en la mano. Y arrojó Saúl la lanza diciendo, enclavaré a David a la pared, pero David lo evadía 2 veces. Dígame, David lo robó a Saúl, David lo golpeó a Saúl, David lo quiso matar a Saúl. ¿Qué de malo hizo David contra Saúl? Nada. Solamente fue a la guerra como Saúl le mandó, sino que mató esa cantidad porque Dios estaba con David. Pero como Saúl estaba endemoniado, estaba poseído por los demonios, mira cómo actuó. Acá estamos leyendo, dice, y arrojó Saúl la lanza diciendo, enclavaré a David a la pared, pero David lo evadió 2 veces. Mas Saúl estaba temeroso de David por cuanto Jehová estaba con él y se había apartado de Saúl. Mira lo que decía, mira lo que sentía Saúl. Ahí vemos que Saúl reconoce que el Espíritu de Dios que estuvo en él, ahora ya no está en él, sino está en David. Por eso acá dice, mas Saúl estaba temeroso de David por cuanto Jehová estaba con él y se había apartado de Saúl. Por lo cual Saúl lo alejó de sí y le hizo jefe de 1000 y salía y entraba delante del pueblo. Y David se conducía prudentemente en todos sus asuntos y Jehová estaba con él. Y viendo Saúl que se portaba tan prudentemente, tenía temor de él. Mas todo Israel y todo Judá amaba a David porque él sabía y entraba delante de ellos. Entonces dijo Saúl a David, he aquí yo te daré Merat, mi hija mayor, por mujer, con tal que seas hombre valiente y pelees la batalla de Jehová. Mas Saúl decía, no será mi mano contra él, sino que será contra la mano de los filisteos. Pero David respondió a Saúl, ¿quién soy yo? ¿O a qué es mi vida o la familia de mi padre en Israel para que yo sea yerno del rey? Mejor dicho, David no se creía importante. David se sentía, demostraba su humildad. David se mostraba su sencillez. David no se creía, como dice, se sentía que no estaba al nivel del rey. Por eso dice aquí, mire, pero David respondió a Saúl, soy yo, aquí en mi vida o la familia de mi padre en Israel para que yo sea yerno del rey. ¿Por qué dice esto? Porque el padre de David dice que era Urías Eteo. Era un hombre de campo, porque David era pastor de ovejas, pero ahí Dios lo preparó. Pero en esa preparación que Dios preparó a David, David tenía unos talentos, tenía una gracia, más que todo tenía la presencia de Dios. Por eso que Dios habla de David, dice, David como el corazón de Dios, porque sabía amar, sabía perdonar. Es que Dios ya la había preparado en el desierto. Dios la había capacitado en el desierto. Por eso, amigo, amiga, tú que estás en el desierto, pasando luchas y pruebas, dile a Dios, enséñame a amar, enséñame a perdonar, enséñame a sobrellevar a mi prójimo, enséñame a amar a mis enemigos, que yo lo ame, y vas a ver cómo Dios te va a enseñar. Pero si tú no lo dices, vas a pasar el desierto como el pueblo de Israel pasó 40 años en el desierto y no aprendieron. Y por eso al ver que ellos no aprendieron, ¿qué hizo Dios? Dios le dijo a Moisés, de 20 años para arriba serán solamente los que entran a la tierra prometida. ¿Por qué le dijo eso? Porque Dios vio el corazón de este pueblo, que no habían querido madurar, no habían querido recibir la palabra de Dios. Porque dice la Biblia que ellos habían estado de día, Dios estaba con ellos, que era una columna de nube, y de noche, que era una columna de fuego. Dios estaba con ellos día y noche durante los 40 años. Querían comida, ahí estaba el maná que Dios los alimentaba. Pero ellos no aprendieron, no querían, no quisieron. Y ese es el gran problema muchas veces, cuando el hombre no quiere aprender y no quiere aceptar. Está en el desierto, pero no acepta. No acepta el trato de Dios, no acepta la preparación de Dios. Y por eso te ve. ¿Por qué usted cree que Saúl desobedeció a Dios? ¿Sabe por qué?
Porque si usted ve en la Biblia, Saúl no pasó el desierto que pasó David. Pero David sí fue preparado en el desierto. Es bueno pasar los desiertos, es bueno pasar pruebas, porque a través de la prueba tú aprendes a ser maduro espiritualmente hablando. Maduras y te comportas como un anciano, no de canas, sino espiritualmente. Y eso te prepara, Dios te prepara en el desierto. Saúl no pasó su desierto. Saúl no fue preparado en el desierto. Por eso que desobedeció. ¿Quieres obedecer a Dios? Deja que Dios te lleve al desierto. Deja que Dios te prepare. Deja que Dios te meta ahí, en los espinos y cardos. Ahí para que moldee ese mal carácter, ese vocabulario, esa lengua. Que Dios te lo trabaje ahí con tu lengua y con tu carácter. ¿Ah? Así como Dios, Jesucristo dijo, estaba en el Getsemaní. Y así tú tienes que dejar que Cristo, si quieres cambiar y quieres entrar al cielo, deja que Cristo te meta al Getsemaní, te meta a la prensa, te meta al desierto, te meta ahí, en ese lugar donde el fuego quema, ahí en la arena caliente, ahí te meta. Eso te habla de pruebas y luchas. Y vas a ver cómo Cristo va a moldear ese mal carácter que tienes. Esa lengua que no sabes controlarlo y amarrarlo y dominarlo. Ve usted al apóstol Pedro, el apóstol Pablo, el apóstol Juan. La Biblia lo llama hijo del trueno. Pero vaya a verlo el apóstol Pedro, como amaba a su suegra. Lo llamó a Jesús para que ore por su suegro, por su suegra que estaba enferma. Pero usted ve aquí a Saúl, lo odiaba a su yerno. Pero David amaba a su suegro Saúl. ¿Ah? Y entonces usted puede ver ahí cuando un hombre es preparado y cuando un hombre no es preparado. Por eso no es fácil predicar la palabra, no es fácil ser pastor. Si quieres ser pastor, puede ser. Te levantas y pones una iglesia y pones nombre y soy pastor. Pero mientras no has sido preparado por Dios, Dios no te ha llamado, así pongas una iglesia. Por eso te encuentras pastores que quieren plata, dinero, diezmo, y lo estafan y mienten y engañan a la gente. Y le dicen, recibe bendición, se hace recibir plata, dinero, casa, carro, moto, y te vas a ir al cielo. Y así como vives en pecado, vas a entrar al cielo. Pero cuando un hombre es preparado por Dios, te va a decir la palabra, al vino, vino, la palabra clara, la palabra transparente, te va a decir a lo blanco, blanco y a lo negro, negro, te va a decir tal cual como dice la palabra. Sin santidad nadie verá a Dios. Te va a decir, cuando venga el recto a la iglesia, Cristo va a llevar una iglesia sin mancha, sin arruga. Está hablando que no haya pecado en tu vida. Si vives pecando y practicas el pecado, cuando suene la trompeta te vas a quedar, no vas a subir al cielo. El verdadero hijo de Dios, el siervo de Dios que es preparado te lo va a decir así. Pero el que no, te va a decir, vive como quieras, anda como quieras. Dios mira tu corazón, Dios te ama. Entonces, porque no ha entrado la preparación de Dios. Por eso usted ve a Saúl. A Saúl, cuando el pueblo se comenzaba a desertar, fue a levantar sacrificio al templo. El pueblo se está desertando, dijo. Y Saúl le dijo, espera. Samuel le dijo, espera, yo voy a venir, espera. Pero él no esperó. Eso es cuando no hay preparación de Dios. Cuando el hombre no es preparado por Dios. O cuando no se deja preparar por Dios. Entonces se desespera, se aflige. Quiere hacerlo con su mano, quiere hacerlo con su fuerza, quiere hacerlo con su capacidad. Queriendo ayudar a Dios. Pero a Dios nadie lo puede ayudar. Tú necesitas la ayuda de Dios. Por eso dice la palabra, no seas sabio en tu propia prudencia, sé sabio, no te creas sabio en tu propia prudencia, desiste. Y acuérdate, hay uno que es sabio, todopoderoso y que lo conoce y lo sabe todo. Y las razones del tiempo se llama Jesucristo, se llama Dios, se llama el Espíritu Santo. Y por eso usted ve en la Biblia, David se dejó preparar. David se dejó preparar en el desierto, enfrentando al oso y enfrentando al león. Y cuando tuvo que tener como suegro a Saúl y lo odiaba, él lo amaba a su suegro. Lo amaba a su suegro, no deseaba la muerte de su suegro. No deseaba que su suegro se muera. No deseaba lo malo contra su suegro. Por eso usted ve la persecución que había Saúl contra David. Dice que un día se quedó dormido Saúl en una cueva y estaba ahí dormido con sus soldados. Y David entró dentro de la cueva y le cortó un pedazo del manto. Y dice, por cortarle el manto se perturbó. Sentía perturbado. Y el general de su ejército de David le dijo, mira, Dios te lo ha puesto en tu mano, mátalo. Si él ha sido desechado por Dios.
Pero David, como estaba el Espíritu de Dios en él, fue preparado por Dios. ¿Qué dijo? No puedo matar al ungido de Jehová. No puedo matar al ungido de Jehová. Si él había sido desechado. Y por eso que Dios se agradó de David, por el corazón que tenía. Pero usted ve a Saúl, ¿cómo terminó? ¿Cuál fue su fin de Saúl? ¿Ah? El fin de Saúl fue triste, fue lamentable. Dios no quiso eso para Saúl, le dio oportunidad. Más de 35 años, Saúl se dedicó a buscar a David para matarlo. Día y noche lo buscó, por ciudades, por pueblos, por el desierto. Y David huía de él. ¿Ah? Pero Saúl no quería entender que Dios estaba con él. Y al final Saúl terminó mal, siendo un hombre alto de estatura, siendo rey, teniendo su familia, teniendo todo. Mira, se dedicó su vida a querer matar a Saúl y al final él terminó incrustado en una espada, él mismo matándose. Es que la Biblia dice, lo que tú deseas para tu prójimo, vendrá contra ti mismo. Dice, no desees mal contra tu prójimo, contra ti mismo vendrá. Por eso dice la palabra, lo que tú siembras vas a cosechar. Por eso dice la palabra, hoy ríes, mañana llorarás. Todo tiene su tiempo. Hoy te ríes de las desgracias de otros, mañana te va a tocar a ti. Porque lo que siembras cosechas. Todo está en la palabra de Dios, todo está escrito en la Biblia. Por eso no te burles de las desgracias de otros. No te rías cuando al otro le pasa algo malo. Porque hay un solo juez, se llama Jesucristo, y Él hace justicia. Como dice su palabra, no mires la paja de tu prójimo si tú llevas un tronco. Acuérdese de los fariseos y saduceos que vinieron a acusarle a la mujer encontrada en el hecho de adulterio. Vinieron apurados que lo maten y lo maten y lo maten a la mujer samaritana. Por eso que le dijeron, maestro, esta mujer ha sido echada en el hecho de adulterio. ¿Qué dices tú que hacemos con ella? Porque en la ley decía que a toda mujer encontrar el adulterio que lo mataran. Apurados que lo maten a la mujer. ¿Y a dónde estaba el hombre? No había. Y Jesucristo, ¿qué le dijo? El que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. El Espíritu de Dios reargulló su corazón. Y ahí se fueron todos, desde el más grande hasta el más pequeño. Así el hombre muchas veces es bueno para juzgar y condenar y acusar contra un hombre, contra una mujer, levantar falsos testimonios, no sabiendo que hay un juez, que hay un Dios que mira, que escucha y observa, y diciendo, te estoy dando tiempo que te arrepientas si no te quieres arrepentir. Te doy tiempo que te arrepientas si no quieres. Mire, vamos a Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 3. Capítulo 3 de Apocalipsis. Mire, Apocalipsis capítulo 3. En Apocalipsis capítulo 3, estamos buscando ahorita. Acá está. Apocalipsis capítulo 3 dice, yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vive y estás muerto. Sé vigilante y afirma las obras. Dice, afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Está hablando Dios, que no te ha encontrado, dice, perfecto. ¿Qué dice el siguiente? Versículo 3 dice, acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo, y arrepiéntete pues. Si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. ¿Qué dice? Que te acuerdes pues de lo que has recibido y oído. ¿Cuánto tiempo recibes la palabra y escuchas la palabra? ¿Y qué dice Dios aquí? Acuérdate pues de lo que has recibido y oído y guárdalo. Guárdalo, dice. No que lo guardes a tu bolsillo, sino que lo guardes a tu corazón y lo pongas por obra. ¿Y qué dice? Y arrepiéntete, pues, si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. ¿Qué está diciendo? Que Dios te cortará si no te arrepientas de lo que estás haciendo. El rey Usías tuvo la bendición cuando Dios le dijo, prepara tu casa porque vas a morir.
Él tuvo la bendición, pero Dios te viene hablando hace tiempo. No quieres, pero Dios te viene hablando. En 1 Samuel capítulo 19, versículo 11, mira lo que dice. Y el rey David envió a los sacerdotes Sadoc, Abiatar, diciendo: habla a los ancianos de Judá y decirle: ¿por qué seréis vosotros los postreros en hacer volver el rey a su casa, cuando la palabra de todo Israel ha venido al rey para hacerle volver a su casa? Y Absalón, a quien habíamos ungido sobre nosotros, ha muerto en la batalla. ¿Porque pues estáis callados respecto de hacer volver al rey? Entonces vemos aquí en la palabra de Dios en 1 Samuel, en el capítulo 19, había leído 2 Samuel, acá 19, versículo 11 dice: Saúl envió luego mensajeros a casa de David para que lo vigilasen y lo matasen a la mañana. Mas Mical, su mujer, avisó a David diciendo: si no salvas tu vida esta noche, mañana serás muerto. Mire, ¿qué cosa vemos aquí? Que Saúl no estaba tranquilo, quería matarlo a David. ¿Ah? Y habrá personas que hagan eso. Cuando el odio toma tu corazón, eso es lo que deseas. No sabes cómo matarlo. Pero Dios nunca concederá las peticiones de tu corazón. ¿Ah? Miren, y a pesar que tantos días Saúl se dedicó a quererlo matar a David, dime, ¿llegó a ser su yerno? Llegó a ser su yerno y se casó con sus 2 hijas todavía. Pero estaba endemoniado. Acá dice, Saúl envió luego mensajeros a casa de David. Saúl envió luego mensajeros a la casa de David para que lo vigilasen y lo matasen a la mañana. Mas Mical, su mujer, avisó a David diciendo: si no salvas tu vida esta noche, mañana serás muerto. ¿Quién le está ayudando? La hija de Saúl, porque amaba a David. Siguiente versículo. Y descolgó Mical a David por una ventana, y él se fue y huyó y escapó. Tomó luego Mical una estatua y lo puso sobre la cama y lo acomodó por cabecera una almohada de pelo de cabra y la cubrió con la ropa. Mejor dicho, quería disimular lo que David estaba escondido en su cama. Sigue. Cuando Saúl envió mensajeros para prender a David, ellos respondieron: está enfermo. Volvió Saúl a enviar mensajeros para que viesen a David diciendo: traédmelo en la cama para que lo mate. Y cuando los mensajeros entraron, he aquí la estatua estaba en la cama y una almohada de pelo de cabra a su cabecera. Entonces Saúl dijo a Mical: ¿por qué me has engañado así? Ya has dejado escapar a mi enemigo. Mire, escuche lo que dice: mi enemigo. David nunca fue enemigo de Saúl, pero él sí lo odiaba. Y así muchas veces los suegros dicen: ¿cómo te has enamorado de este diablo, de este Satanás, de este tal por cual? Y rajan contra el yerno, pero la hija lo quiere. Y hasta las cuñadas lo odian a ese yerno. Y a veces hasta los cuñados, los tíos le llevan una bronca, como dice el dicho, al yerno o la nuera. Y por eso a veces la mujer toma sus cachivaches, como dicen, y se va a vivir lejos de la suegra o lejos de los suegros. Y después están que se quejan que lo dejaron solo. ¿Por qué? Dice la Biblia, ¿y qué dice? ¿Está escrito en qué dice? Dice: el que desea mujer, casa quiere. Dejarán padre y madre y los dos serán una sola carne. ¿Por qué? Porque acá está escrito en la Biblia que el yerno, el suegro, nunca te va a llevar bien. Acá dice: entonces Saúl dijo a Mical: ¿por qué me has engañado así? Ya has dejado escapar a mi enemigo. Mire, dice: mi enemigo. Usted ha escuchado la palabra y léalo si gusta. 1 Samuel, 2 Samuel. ¿En algún momento David fue enemigo de Saúl? Nunca fue su enemigo. Él lo amaba a su suegro, pero el suegro no lo llevaba, pero le había agarrado una bronca, como dice. Lo masticaba y no lo pasaba.
Y dice, y has dejado escapar a mi enemigo. Lo que hecho es, Saúl le había agarrado cólera. Y Mical dice, y Mical respondió a Saúl, porque él me dijo, déjame ir, si no yo te mataré. Le engañó. Aquí Mical está mintiendo a su padre, diciendo que, dice que David le dijo, si no yo te mataré, y no fue así. Acá dice, huyó pues David y escapó y vino a Samuel en Rama y le dijo todo lo que Saúl había hecho con él. Y él y Samuel se fueron y moraron en Naot. Y fue dado aviso a Saúl diciendo, he aquí que David está en Naot, en Rama. Entonces Saúl envió mensajeros para que trajeren a David, los cuales vieron una compañía de profetas que profetizaban, y Samuel, que estaba ahí, y los predecía, y vino el Espíritu de Dios sobre los mensajeros de Saúl, y ellos también profetizaron. Cuando lo supo Saúl, envió otro mensajero, los cuales también profetizaron, y Saúl volvió a enviar mensajero por tercera vez, y ellos también profetizaron. Entonces el mismo fue a Rama, y llegaron al gran pozo que está en Secu, preguntando, diciendo, ¿dónde está Samuel y David? Y uno respondió, he aquí está en Nayot en Rama. Y Nayot en Rama, y también vino sobre él el Espíritu de Dios, y siguió andando y profetizando hasta que llegó a Naot en Rama. Y también se despojó de sus vestidos y profetizó igualmente delante de Samuel, y estuvo desnudo todo aquel día y toda aquella noche. De aquí se dijo también Samuel entre los profetas. ¿Se da cuenta? Cuando Dios tiene reservado la vida de un hombre o de una mujer, no va a morir. Por más que haga, por más que vaya al brujo, por más que hables y digas y levante falso testimonio y levante gente para que lo maten o lo destruyan, no va a pasar, más bien va a venir contra ti. Cuando Dios tiene planes con un hombre, con una mujer, así que ama a tu yerno, ama a tu suegra, ama a tu cuñado, porque Cristo dice, ama a tus enemigos, ama a tu prójimo. Y Cristo manda que nos amemos unos a otros. Si tú das cabida a Dios, vas a amar a tu enemigo, vas a amar a tu prójimo. Y si tú no das cabida a Dios y al Espíritu Santo, entonces vas a seguir en ese ambiente de amargura y de odio, y vas a terminar mal. Pero eso Dios no quiere para ti. Porque Saúl, por más que lo hizo, llegó tarde que temprano, pasaron años, Saúl muere, David llega a ser rey y llegó a ser su yerno. Así que cuando Dios tiene planes y propósitos, Dios lo cumplirá y hará lo que tiene que hacer con un hombre, con una mujer, con una nación, con un país. Así que, amigo y hermano, tú que has escuchado la palabra de Dios, mejor humíllate, pida a Dios misericordia, que Dios te saque ese odio que tienes en el corazón, esa amargura, ese resentimiento, ese odio que hay en tu corazón. Pida a Dios que te lo arranque, te lo saque, porque Satanás te va a destruir y te está destruyendo ya. Y cada día te va a llevar más al barranco y te va a destruir más, y vas a terminar en el infierno. En el infierno vas a terminar si no te arrepientes, porque ese odio te llevará a la condenación. Ese resentimiento te llevará al infierno. Esa amargura te llevará al infierno. Ese capricho te llevará al infierno. Así que desiste hoy que has escuchado esta palabra y dile: Señor, me arrepiento, no me había dado cuenta, perdóname. Borra mi nombre del libro de la muerte, paso al libro de la vida. Te recibo como suficiente, único Dios y Señor de mi vida. Te pido, córtate. Así que, amigo, te invito a que nos sigas sintonizando en la radio y la televisión. En la radio 96.3 FM, Radio Betel, y también te invitamos